Hay tres que están bien, gloria a Dios. Les voy a pedir que nos acerquemos un poquito en confianza, así estamos más cerca. Tipo casa de bendición, ¿no? Que nos juntamos así, nos sentamos todos juntitos. Los que están en el fondo, nos acercamos un poquito aquí de adelante. Qué hermoso es adorar al Señor, amén. No sé usted, pero la verdad que lo disfrutamos tanto. Cantarle al Señor, darle nuestro corazón, lo necesitamos, es beneficioso para nuestra vida. Quiero compartir una palabra de la iglesia. Bienvenido a los que vienen por primera vez. Gerardo, me acordé de tu nombre. Dios te bendiga, Gerardo. Hugo, Dios te bendiga. Lo conozco, Hugo, pero creo que es la primera vez, ¿no? Gloria a Dios. Hay algo que solemos hacer con los jóvenes, pero que lo vamos a imitar hoy, ¿no? ¿Cómo recibimos a la gente nueva cuando llega? Le damos un fuerte aplauso, ¿no? De bienvenida. Y todos los que aplaudieron, ahora como aplaudieron, están para servirles, ¿verdad? A la gente nueva, todos estamos para servirles, para lo que necesiten. Hugo y Gerardo, el Señor tiene cosas grandes para sus vidas. Quiero traerte una palabra, iglesia, que tiene por título A través de Jesús. Es el título de la palabra en esta noche. A través de Jesús. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Gálatas en la Biblia. No sé cómo estamos hoy con el proyector, lo pregunto siempre. Bien, gloria a Dios. No voy a preguntar más entonces. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Muy bien, dice la palabra. ¿Lo leemos juntos? El apóstol Pablo aquí escribiendo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última parte del versículo dice lo que recién aportaba mi esposa, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida por nosotros. Pero te voy a leer la mitad del versículo nuevamente, porque quiero que nos quedemos con la primera parte, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Palabra del apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora, pero ¿qué significa que Cristo viva en mí? Y me recuerda una canción, ¿no?, que solemos cantar, que seguramente la conocen, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Esta canción nació, no sé quién la ha escrito, pero creo que es Marco Barriento, pero nace de este versículo, ¿verdad? Cristo vive en mí. El apóstol Pablo estaba experimentando algo nuevo en su vida, algo nuevo en su corazón, porque había algo en su interior que lo estaba transformando y no sabía qué era. Como nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que a todos los hijos de Dios nos pasa, sobre todo cuando conocimos al Señor. Si sos nuevito, ahora que le estás conociendo al Señor, empezás a experimentar cosas nuevas que no tienen explicación en tu interior. Algo que quizás, cosas que antes no las veía tan mal, después que yo recibo a Cristo y que recibo la promesa que el Espíritu Santo viene a mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mora en nosotros. Lo que veíamos que no estaba tan mal, ahora lo empezamos a ver mal. Dios empieza a escudriñar nuestro corazón, empieza a sanar, empieza a sacar lo malo y empieza a traer lo bueno. Amén. Dios transforma. ¿Cuántos dan fe de eso? ¿A cuánto el Señor le transformó la vida? Siempre digo lo mismo. Si usted me hubiera conocido antes de venir al Señor,
Si quizá venía a la calle para chocarme, se cruzaba de vereda. Quizá hay alguien que me haya conocido antes. Capaz que Vanessa me conocía de antes, ¿no? Me conocía de antes. Si me veía por ahí, me veía la señora, la gente, y se cruzaban de vereda, ¿no? La pinta que tenía, malandra. Y gloria a Dios por lo que el Señor hizo, ¿verdad? El Señor cambia nuestras vidas. Era la mala fama, la vida de pecado. Lo que está experimentando el apóstol Pablo aquí es la transformación. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Estaba de acuerdo con el asesinato de los discípulos, los apóstoles de Jesús. Por eso lo dice con estas palabras el apóstol Pablo. Ahora, pero vamos más profundo, como la canción de recién, ¿no? Más profundo. ¿Qué significa que Cristo esté en mi vida? Que Cristo viva en mi vida. Todo lo que se ve exteriormente en nosotros, ¿verdad? Yo lo veo a Néstor, bigotito, lo tengo acá al frente, bigote, ojos negros, morocho. Ahora, hay algo que vemos exteriormente, él, ¿no? Hay algo, lo vemos a Néstor, las características. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Cristo a una vida, hay algo en la vida que también se refleja en el exterior. Cristo vive en mi interior, dice el apóstol Pablo. Entonces lo que sucede en nuestro interior comienza a reflejarse en nuestro exterior, ¿verdad? Dice David en la palabra: mientras estuve en pecado, envejecieron mis huesos. Y habla también, hay salmos que hablan de la enfermedad. Cuando vivimos en pecado, viene la enfermedad. Y quizá has visto o has experimentado lo mismo, ¿no? Sin Cristo, viviendo en pecado, la carne es notoria como en la carne, en el rostro, en el cuerpo, cuando no está Cristo y cuando llega Cristo. Hay algo que se ilumina, ¿o no? Nos cambia el rostro. Quizá podemos sonreír que antes no podíamos, ¿no? Pero hay algo que se ilumina. Hay cosas, y no solamente el Señor nos hermosea el rostro, sino que hay muchas características que se comienzan a ver en el exterior, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestro interior comienza a salir hacia afuera. Esa es la manera en que Cristo y el Espíritu Santo empieza a obrar en una vida, de limpiar de adentro hacia afuera. Amén. Porque es algo espiritual, es un milagro, es algo maravilloso, ¿verdad? Y es un milagro. Solo Cristo puede hacerlo. El Espíritu, nuestro Espíritu, que no lo vemos porque vemos lo de afuera, comienza a ser transformado de adentro hacia afuera, y de a poco ese cambio que sucede en nuestro interior se comienza a reflejar en nuestro exterior, con cada acto también, ¿no? ¿Cuánta gente ha venido a Cristo que hacía cosas malas o vivía en pecado, y también eso se comienza a reflejar? Ya no lo hace. Lo que antes hacía, Dios empieza a transformar. Es un proceso. Con algunos lo hace en un proceso. He visto milagros sobrenaturales de Dios, donde Dios ha transformado radicalmente una vida de un día para el otro, porque Dios sí puede hacerlo así. Pero también tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra voluntad, de poner de nuestro lado. Pero comienza a reflejarse también en el exterior. Lo que antes hacía ya no lo hace, ¿verdad? Dice la palabra: el que robaba ya no robe. Y nos da un montón de ejemplos. Te pido que te pongas a pensar, no me digas, pero ¿qué hacías antes? Que el Señor te ha librado y hoy no lo haces. ¿Cuántas cosas, ¿no? Que no me alcanzaría una hoja para anotar la cantidad de cosas en las que el Señor nos ha hecho libres, ¿no? Y quizá luchamos contra esas cosas, pero Dios nos hace libre. Y se comienza a ver esa transformación desde el interior hacia el exterior. Gloria a Dios.
Cuando hay un cambio, entonces, en una persona espiritual, se comienza a ver en el exterior. Acompáñame al libro de Marcos, Marcos 5. Voy a leer del versículo 1 al 15. Marcos 5, 1 al 15. Muy bien. Dice la palabra, dígame amén si lo tiene ahí en su Biblia. Si no, lo tenemos aquí proyectado. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y salió a él de la barca, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y noche, andaba dando voces a los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esta historia, ¿no?, es verídica, relatada aquí por San Marcos. Jesús, hermanos, iba haciendo milagros, iba sanando a las personas, y resulta que cuando este hombre que estaba endemoniado, que dice que dormía sobre las tumbas en los cementerios, estaba muy endemoniado, cuando ve a Jesús dice que corre y se arrodilla. Y los que empiezan a hablar, que empieza a hablar no era este hombre, sino los espíritus que estaban en él. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y su respuesta fue: Legión. Legión tiene un significado que aquí la palabra nos dice claramente, que son muchos demonios. Tenía muchos demonios esta persona. Y Dios y Jesús, con su compasión, en su amor, como lo hizo con cada uno de nosotros, quiso hacerlo libre, ¿verdad? ¿A cuánto el Señor le ha hecho libre? Amén, gloria a Dios. El Señor nos ha hecho libre. El Señor nos ve, y cuando nos ve, Él quiere obrar, Él quiere sanar, ¿verdad? Pero tiene que haber un acercamiento de nuestro lado, tiene que haber una voluntad de nuestro lado de recibirle, una voluntad que se rinda ante Él. Amén. ¿Y qué termina sucediendo? Jesús lo hace libre. Los demonios le hablan y dicen: no, por favor, no nos dejes ir. ¿Sabe por qué le piden ir a los cerdos? Porque no querían volver. Hay muchos teólogos que
que creen y dicen que cuando los demonios son sacados echados fuera de los cuerpos, que vuelven a un lugar donde son castigados por el mismo Satanás, por no haber cumplido el propósito. ¿Y cuál es el propósito? 3 propósitos dice la Biblia: robar, matar y destruir. Era lo que estaban haciendo con este hombre. Lo estaban haciendo. Dice que se lastimaba con piedra y se cortaba. O sea, no tenía voluntad sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Porque nadie quiere hacerse daño. Nadie que esté en su sano juicio se quiere hacer daño, se quiere lastimar, se quiere quitar la vida. ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que mucha gente quiere quitarse la vida? ¿Porque nace de ellos? No. Hay una influencia sobre las personas. La Biblia habla de Satanás y dice que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y está en el mundo donde estamos morando nosotros. ¿De dónde cree usted que sale la maldad? La maldad no sale del hombre. La maldad viene primeramente por una influencia de espíritus inmundos. Fíjese que como hay características de lugares específicos, como por ejemplo, hay países donde viven en guerra, por ejemplo. Viven en guerra, toda la región en guerra. ¿Por qué? Porque es una característica que siempre tiene, por ejemplo, algunos países de Medio Oriente, de conflicto. Porque hay un espíritu enviado por Satanás, principados, a trabajar en esa ciudad o en esos países para traer conflicto, muerte, destrucción. ¿Por qué cree que, bueno, muchas de lo que estamos sufriendo, ¿no? Como país, y tantos países, cómo corre la droga, el narcotráfico, el consumo? ¿Por qué? Porque es algo lamentablemente visto normal que en los barrios de Córdoba, por ejemplo, corra la droga. Porque hay un espíritu trabajando, influenciando a los jóvenes, a los no jóvenes también, a que pruebe, no pasa nada. ¿Por qué tantos femicidios, verdad? Y es fuerte. ¿Por qué tantos femicidios? O sea, los maridos matando a las mujeres. Porque es algo que está sucediendo en nuestro país. Porque hay espíritus que han sido enviados específicamente a trabajar en asesinato, a influenciar a las personas, ¿no? A atentar en esa área. El espíritu de este mundo, llamado Satanás, vuelvo a repetir, a ver si me ayuda, vino a robar, matar y destruir. Es su único propósito. El único propósito. Siempre lo contrario de lo que Dios quiere. Dios quiere salvarte, ¿no? Dios vino a darte vida y vida en abundancia, y Satanás quiere destruir y matar. Su propósito es que el corazón de Dios sufra. Ese es el propósito de Él. ¿Por qué te digo que el corazón de Dios sufra? Porque usted cree que cuando una persona se va de este mundo y se va al infierno porque le ha dado la espalda, ¿usted cree que Dios no le duele eso? Si Dios nos ama. La palabra dice que Dios nos ama. Y Él quiere que todos corramos al arrepentimiento para que nos salvemos. Imagínense el Señor viendo cómo muchas personas se van a una eternidad sin Dios. A Dios le duele. Y es lo que Satanás quiere hacer: robar, matar y destruir. En este caso, esta historia, vemos un hombre totalmente dominado por espíritus malos, ¿verdad? Por espíritus malos. No tenía ningún tipo de control ya sobre su cuerpo. Ningún tipo de control. ¿Quién va a dormir a los cementerios y se tira arriba de la tumba? Ninguna persona normal lo hace, ¿verdad? Había un espíritu que lo estaba atando, que no lo dejaba vivir. Hay muchos casos donde
personas llegan a este punto. Y ya vamos a tocar un poco más ese tema. Pero ahora, ¿quién vivía dentro de este hombre? Demonios, ¿verdad? Demonios. ¿Y quién vive dentro de nosotros? Lo que hablábamos primero, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, hermanos, habita dentro de nosotros. Si ya le hemos recibido, habita en usted. Y no hay espíritu malo que tenga autoridad sobre usted. No puede. Satanás no puede. No tiene autoridad sobre usted, porque el Espíritu Santo está en usted. Amén. Los que le hemos recibido, porque tenemos mayor autoridad. No es que la tengamos nosotros, sino que el Espíritu que está en nosotros nos da una mayor autoridad. Y Dios sí nos da autoridad. Cuando pasamos a ser hijos, nos da autoridad por sobre los espíritus inmundos. ¿Sabe que usted, si hoy recibe a Cristo, usted tiene autoridad para echar fuera un demonio? Porque el Espíritu Santo vino a morar en usted. El mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Jesús que echó fuera los demonios, el que hoy vive en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que hoy vive en nosotros. Entonces, muchas veces sucede lo siguiente, ¿verdad? Para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, he escuchado un montón de veces a personas decir: ojalá nunca me tope con una persona que esté en esta situación o endemoniada, ¿no? Porque creemos que tenemos que tener un cierto nivel de madurez, y es verdad, ¿sí? Es verdad, tenemos que tener cierto nivel de madurez, pero el Señor no lo va a exponer a algo a usted que no esté capacitado para hacer. Así como el Señor dice que no permite que seamos tentados más de lo que podamos soportar, el Señor no va a permitir que ninguno de nosotros, si no estamos capacitados para hacerlo, se nos manifieste algo de esa manera, ¿verdad? Para que cobremos. Porque vemos aquí en la palabra hay una historia donde veían a los apóstoles, veían a Pablo echar fuera demonios, y los que estaban observando a Pablo echar fuera demonios en el nombre de Jesús, fueron y quisieron hacer lo mismo. Andaban como cazafantasmas buscando endemoniados, ¿no? Y decían: acá hay uno. Y decían: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Se comían una paliza de aquellas, pero ellos le iban a buscar, ¿no? ¿Por qué sucedía eso? Pablo tenía el Espíritu Santo, el mismo que escribió: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, estas personas no habían recibido a Cristo, solo habían visto a Pablo hacer eso y ya se quisieron hacer los cazafantasmas, ¿no? Como digo yo. Pero hay una autoridad mayor en nosotros. ¿Qué sucede? Para aquellos que conducimos en la calle, por ejemplo, si te aparece uno con un chaleco flúor y se te para adelante y te levanta la mano, ¿va a frenar o va a seguir? Tenés que frenar. Hay algunos que siguen, ¿no? Se lo llevan por delante. Pero no, eso no se hace, ¿verdad? Como le decimos acá, un zorro gris o un municipal, ¿no? Un policía de tránsito acá en Córdoba. ¿Por qué? ¿Y por qué paramos? Porque reconocemos que tiene mayor autoridad que nosotros. Tiene la autoridad para pararme, para pedirme carnet, para pedirme los papeles del auto. ¿Tiene la autoridad? Sí, la tiene. Es una autoridad mayor. Por ende, obedecemos. De la misma manera, cuando un espíritu inmundo, o cuando, mire, no quiero desanimarlo, pero sabe que a cada uno de nosotros nos son enviados demonios para que nos hagan caer, para que nos traigan ahí, nos quieran traer una tentación en la debilidad o en lo que nosotros luchamos. No es tu mente. Hay un enviado.
Ahora, cuando yo tengo a Cristo, no puede hacer nada. Amén. El tema es el siguiente: cuando yo comienzo a darle lugar al enemigo, cuando yo comienzo a darle lugar, y ahora vamos a ver de qué se trata ese darle lugar al enemigo. Hay fisuras, hay brechas que se van haciendo en nuestra vida, ¿no? Y no es que el demonio puede entrar y que nos posee. No es así. Pero cuando le damos lugar al enemigo, hay una brecha que se abre. Cuando hablo de darle lugar, es enfriarnos espiritualmente, dejar de buscar a Dios, dejamos de orar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nos enfriamos. Ese fuego que el Espíritu Santo enciende se comienza a apagar. Se comienza a apagar. ¿Y qué dice la palabra, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Cuando Jesús vino a nuestra vida y compara nuestro corazón con nuestra vida, Él entró en nuestro corazón, comenzó a vivir, limpió la casa y empezó a morar en nosotros. Ahora dice la palabra que cuando alguien que ya conoció vuelve al pecado, vuelve atrás. Aquel que te tenía atado, si había uno que nos tenía atado, cuando Jesús nos hizo libre, va y busca 7 peores y ve que la casa está vacía, porque el Espíritu Santo no puede morar en alguien que vuelve al pecado. Es muy fuerte como lo dice Pedro, pero dice: ¿volverá el perro a su vómito? Y está hablando de esto: ¿volverá el hombre a su pecado? Si Dios te libró, si Dios te sacó de tantas porquerías, a muchos, si Dios nos sacó de tantos pecados, nos cambió la vida, nos transformó, éramos malas personas. Está diciendo Pedro: si Dios ya te hizo libre, si el Espíritu Santo te dio una nueva vida, recibiste vida eterna, ¿vas a volver? ¿Vas a volver a eso? ¿Vas a volver a la destrucción solito? Como el perro vuelve. Porque los perros hacen eso, ¿verdad? Vomitan y van y... Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Amén. Y no tenemos que tener miedo, iglesia. No tenemos que temer. Si el Espíritu Santo habita en usted, no hay ningún espíritu que tenga autoridad con usted. Ahora, nosotros somos los responsables, iglesia, de mantener la presencia de Dios en nosotros, de mantener ese fuego encendido en nuestro corazón para que el enemigo no tenga lugar, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Él anda dando vueltas, no nos puede tocar, no se puede acercar, porque Dios nos lo permite, porque tenemos el Espíritu Santo, porque no soportan la presencia del Espíritu Santo. Así como estos espíritus que decían: no nos atormentes, no soportaban estar delante de Jesús. Por eso dice: déjanos ir a los cerdos. No soportan la luz, no soportan la presencia de Dios. Pero anda como león rugiente, aunque no se puede acercar, buscando a quien devorar. Con el Espíritu, iglesia, dice el apóstol Pablo que debemos renovarnos espiritualmente todos los días para mantener ese fuego, ¿verdad? Y que no nos adaptemos a este mundo, que no nos adaptemos a los pensamientos de este mundo. Renovar nuestra mente, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué manera renovamos nuestra mente? Usted aquí hoy está renovando su mente. Gloria a Dios. Ahora, los que no vinieron, ojalá estén orando, ojalá estén leyendo la palabra, estén buscando al Señor, renovando su mente, ¿verdad? Purificando. De eso se trata. Purificando, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que solo lo puede lograr el Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Amén. Iglesia, cuando tengamos la posibilidad, para que aprendamos a tomar la autoridad que Dios nos da, cuando tengamos la posibilidad de orar por enfermedad, no lo dudemos. No lo dudemos. Sea tu hermano, sea tu papá, sea tu marido. Hay un común denominador, ¿no? Que nos duele la cabeza o no sé,
los riñones, que dicen que es feo, no, nunca lo he experimentado, pero dicen que es horrible el dolor de riñón. Ay, nomás vamos a la heladera o no sé dónde guarda la pastilla usted, pero vamos y corremos detrás del Actron, detrás de... No, nos vamos a Néstor, ¿verdad? Los hermanos van a comprar Actron, ibuprofeno allá, ¿sí? Me acusan. Está bien si el médico lo receta, pero es verdad, muchas veces nos pasa que nos duele algo o ya una enfermedad, comenzamos a sentirnos mal y corremos a la pastilla, corremos al remedio primero antes de orar. Entonces tenemos que demostrar nuestra fe, oremos, hermano. ¿Sabe que muchas veces hay enfermedades que son espíritus? Hay enfermedades que no, pero hay enfermedades que son espíritus operando en las personas. Hemos visto liberaciones de gente enferma. ¿Y cómo se logra esto? Sí, bueno, a través de trabajo y brujería, cuando uno está metido en esas cosas. O cuando está sin Cristo, ¿verdad? Gente que viene sin el Señor y le han hecho trabajo. La brujería existe, hermano. Existe. Pero no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Por eso vemos que mucha gente enferma cuando oramos por la gente enferma. Siempre y cuando en la persona haya un arrepentimiento, primeramente, y al rendir su voluntad delante del Señor, esa persona es libre. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy en Cristo y hoy estamos sentados escuchando la palabra, quizá el Señor nos ha hecho libre de algún demonio, porque algunas veces se manifiestan de esta manera, como lo leemos aquí, y otras veces no, salen, se van. Algunas veces sucede de esta manera. Hay gente que viene, quizá estamos expuestos en la presencia de Dios, y la primera vez que estás, ya sea en la presencia de Dios, y puede pasar en tu habitación, en tu casa, donde decís, no sé cómo fue tu primer encuentro con Dios, pero yo recuerdo el mío. Aunque vine acá y recibí a Cristo acá, yo recuerdo que en mi casa lo hice, porque la estaba pasando mal y estaba pasando por depresión. Pero llegó un momento que, ¿sabe qué? En el baño de mi casa, yo le dije, si existís, Señor, si existís, ayúdame. Llorando, arrodillado, quizá el Señor me libró ahí. Yo sé que me hizo libre ahí. Solamente el Señor necesita eso. El Señor está esperando que la persona se rinda su corazón, que rinda su voluntad. Y cuando hablo de rendir nuestra voluntad, es rendir nuestra vida, rendir a lo que nosotros queremos hacer, para que Cristo entre y Él comience a obrar y Él nos comience a guiar en su vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora tenemos autoridad como hijos de Dios. Amén. Debemos creerlo y debemos tomar esa autoridad que el Señor nos da. Cuando los demonios ven a Jesús, tiemblan. Y cuando los demonios lo ven a usted, tiemblan también. ¿Sabía eso? Porque hay luz, porque ven luz. ¿Por qué cree usted que la gente que trabaja en hechicería y en todas esas cosas no quieren hacer trabajo a los hijos de Dios? Muchas veces lo hacen, pero no saben con quién se están metiendo. Primero, que no lo puede tocar. Pero no solamente se está metiendo con un hijo de Dios, sino que se está metiendo con Dios mismo. Amén. No se está metiendo con usted ni conmigo, se está metiendo con Dios, con el Creador, con el Dios del universo. Amén. Pero no prevalece, no puede prevalecer. ¿Sabe que un día dejarán de existir? ¿Van a ser eliminados? Tenemos la promesa, hermanos, y sonrío porque me alegro cada vez que puedo hablar de esto. Tenemos la promesa de que viviremos con el Señor, reinaremos con Él en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Amén. Donde no, dice la palabra, donde no va a existir el mal, donde los niños podrán jugar con los leones. Y gloria a Dios, no va a existir el pecado, no va a existir la maldad. No nos van a hacer la maldad como nos nace. ¿Verdad? Nos nace hacer las cosas mal constantemente. Es una lucha constante.
Pero cuando estemos en ese lugar con el Señor, reinaremos y no existirá la maldad. Gloria a Dios. Serán eliminados en el lago de fuego. El contenido, quiero volver a lo que hablábamos al principio. El contenido interior que hay en nosotros, decíamos, se manifiesta en el exterior. Lo que hay dentro, tarde o temprano, sale a la luz. Yo puedo venir, o usted me puede conocer con una carita así, yo, ¿no? Cara de mosquita. Cara de santo. ¿Cómo sería la cara de santo, no? ¿Sí? No hago nada, no le hago mal a nadie. Y yo puedo mostrar algo, pero tarde o temprano lo que hay dentro de nosotros sale a la luz. Y si lo que hay es una buena persona con buenas intenciones, eso va a salir a la luz. Pero eso lo hace Dios, hermano. No tenemos que nosotros querer mostrar, porque yo hago esto, yo hago lo otro, o hacer las cosas, y la Biblia nos habla de esto también. Hacer las cosas para que los otros nos vean, porque sale a la luz, hermano. Lo que somos sale a la luz. Si hay maldad aún en nosotros, que quizá luchamos contra la maldad, contra el hacer daño o desearle el mal a otro, va a salir a la luz, porque Dios te quiere hacer libre, porque tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salir. Entonces lo que hay en nuestro interior, tarde o temprano sale a la luz. Gloria a Dios. Una persona sin Cristo es un trabajo fácil para el enemigo. El enemigo tiene un plan, ¿sí? Satanás, el diablo, tiene un plan, envía a sus espíritus y pueden prevalecer sobre la persona que no tiene a Cristo. Que no tiene a Cristo. Entonces para ellos se termina convirtiendo en un trabajo fácil, en un trabajo muy sencillo, como lo fue con este hombre. ¿Hasta qué sucedió? Llegó Cristo, amén. Entonces, a nosotros seguramente el trabajo del enemigo era muy fácil. Este lo tengo dominado, lo tengo atado. Hasta que un día llegó Cristo a nuestra vida. Tuvo que pasar ese encuentro con Dios para que Él nos haga libre. Amén. Pero los que están sin Cristo, así como lo estábamos nosotros, es un trabajo fácil para el enemigo. Primeramente, son influenciados. Una cosa muy diferente es ser influenciado en los pensamientos anti Dios. La sociedad tiene un pensamiento anti Dios. ¿Por qué la sociedad está de acuerdo con matar niños en el vientre de su mamá con el aborto? ¿Usted cree que eso viene de Dios? No, es una influencia satánica sobre nuestra nación, donde muchos piensan de esa manera, aunque no es la mayoría la que piensa de esa manera. Aunque parezca que es la mayoría que piensan así, no es la mayoría. ¿Por qué sucede en muchas personas? Porque hay una influencia satánica. Ahora, la influencia satánica, ¿a dónde va a ir primeramente? A la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El presidente, los políticos. De ahí nacen las leyes de matrimonio igualitario, la ley de aborto, todo en contra de Dios. Y es tan astuto el enemigo que te lo dibuja de una manera que te lo hace ver y que termina convenciendo a muchos. Pero no está tan mal, porque yo decido sobre mi cuerpo, por ejemplo. Ese es uno de los dichos, ¿no? Entonces ya la gente piensa, tiene razón, y empieza a inclinar. Es tan astuto el enemigo. Pero nosotros tenemos que estar atentos, amén. El Señor nos da sabiduría para distinguir. Nos da sabiduría. Una cosa es ser influenciado, pero otra cosa muy diferente es en la persona el pecado desenfrenado. El pecado desenfrenado abre puertas para que el enemigo pueda entrar, ¿no?
Vuelvo a repetir, una cosa muy diferente es ser influenciado, ser tentado, que el enemigo traiga sugerencias a nuestra mente para que hagamos cosas que vayan en contra del Señor, que vayan en contra de la palabra. Y otra cosa es ser un pecador desenfrenado. La Biblia lo dice, que Dios aborrece a aquellos que corren o están maquinando, pensando a ver qué mal pueden hacer. A ver, ¿a quién le puedo hacer daño hoy? Ese pecado aborrece el Señor, pero esos pecados desenfrenados son muy diferentes a una persona que está luchando contra el pecado. Aquel que acepta el pecado y le da rienda suelta, automáticamente se abren puertas donde termina sucediendo lo que le pasó a este hombre, y muchas personas le termina sucediendo lo mismo. El espíritu inmundo puede entrar en la persona, puede tomar su mente, ¿sí? Toma su mente y es poseído. Entonces toma la voluntad de la persona de ese punto, hasta llegar a ese punto de lastimarse, y otros que se quitan la vida. Sin arrepentimiento, el Espíritu Santo no puede entrar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él entra, hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando Él entra, lo primero que hace es sanar, ¿verdad? Lo primero que hace es sanar, y lo otro que comienza a hacer el Espíritu Santo en nosotros es convencernos del pecado. La Biblia dice que el Señor convence, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo recibo a Cristo y Él viene a morar en nosotros, le abrimos la puerta, pero a Dios en nuestro corazón, automáticamente empezamos a ver la maldad de nosotros, que las cosas que hacíamos estaban mal, ¿verdad? ¿Le ha sucedido así? ¿El Señor le ha convencido esto? Y comienzan a venir a tu mente, a tu corazón: esto tengo que cambiarlo, no puede seguir así. Te viene a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, a tu corazón y a tu mente el deseo de comenzar a agradarle en todo. Si antes nos daba igual, total no le hacíamos daño a nadie, ¿no? Si antes nos daba igual, cuando viene el Espíritu Santo ya no nos da igual. Queremos trabajar, queremos hacer cosas que le agraden al Señor. Amén. Todo lo que hacíamos antes, un giro de 180 grados y caminar para el otro lado, para que Él se agrade y porque es para nuestro beneficio. Amén. Pero el enemigo lo que hace cuando entra, esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero cuando el enemigo es el que entra, te roba la voluntad. El Espíritu Santo te convence y el espíritu inmundo te roba la voluntad hasta el punto de querer dañarse a sí mismo. Satanás tiene astucia, hermanos, es astuto. Apenas él ve un pequeño lugar para entrar, entra. Sabemos que el Señor es un caballero. Dice la palabra que Él golpea la puerta de nuestro corazón, pero Él apenas ve una brecha, ve un pequeño espacio y se mete sin pedir permiso. Ahora vemos los dos extremos, ¿verdad? Poseído o lleno del Espíritu Santo. Poseído o lleno del Espíritu Santo. Hay dos extremos muy lejos, que es donde la persona ya pierde su voluntad, o cuando la persona entrega su voluntad a Cristo. Pero hay algo muy diferente en estos dos extremos. Satanás te roba la voluntad, pero nuestra voluntad, nosotros decidimos rendirla al Señor. Amén.
¿Cuántos deciden rendir su voluntad al Señor? Rendir nuestra voluntad, vuelvo a repetir, es entregarle todo. Todo. Tus planes, aunque tengas sueños, gloria a Dios, porque Dios pone sueños en nuestro corazón. Pero es decir, Señor, quiero vivir para vos. Señor, mi voluntad es esta, pero si vos querés hacer otra cosa con mi vida, haz lo que vos quieras. Porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros, dice la palabra. Amén. Entonces, aunque queremos hacer cosas nosotros mismos por nuestra propia cuenta, si nosotros decidimos que el Señor sea el que nos guíe en sus caminos, los caminos de Dios son más altos. Por ende, vamos a ser mucho más bendecidos en sus caminos. Amén. Aunque nuestros ojos no lo vean hoy, los caminos de Dios nos van a llevar a la victoria, nos van a llevar a las bendiciones. Aunque no venimos por las bendiciones, nuestra mayor bendición es Él, el mismo Señor. Amén. El Espíritu Santo dentro de una persona se puede notar. Comienzan a haber manifestaciones en nuestra vida, ¿verdad? Como hablábamos al principio, hay cosas que salen al exterior y se comienzan a notar. El Espíritu Santo va regenerando nuestra vida. Regenerar, va limpiando, ¿verdad? Lo que estaba sucio, Él lo comienza a limpiar poco a poco. Y Él comienza una obra de residencia. Cuando Él viene a vivir, Él comienza a llenarnos del Espíritu Santo. Cuando Él viene, mora el Espíritu Santo en nosotros y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero una cosa muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así como vemos un extremo de un hombre que tenía legiones, nosotros podemos llegar al extremo de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va restringiendo. ¿A qué me refiero con esto? Anula, quita y resiste el deseo de pecar. Como hablábamos recién, ¿verdad? Antes nos daba igual, pero hoy el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, comienza a trabajar. Él comienza a anular ese deseo que teníamos de pecar, ese deseo que teníamos de hacer cosas que iban en contra de Dios. Y Él resiste. No es su fuerza, hermano. No es por su fuerza. El decir, no, yo antes hacía tal cosa, hoy no la hago más. Ha sido el Espíritu Santo en usted. Ha sido el Espíritu Santo quitando y resistiendo el deseo de pecar, limpiando y regenerando nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Qué obra maravillosa la del Señor. Solo Cristo puede cambiar las vidas de esta manera. Y Él comienza a sacar y cortar los deseos de la carne. Amén. Y Él debilita el deseo de la carne, que antes era fuerte. Ahora el Espíritu Santo comienza a debilitar la obra de la carne, los deseos de la carne. Gloria a Dios. Y las tentaciones, hermanos, las tentaciones que siempre habrá, siempre seremos tentados, así como Jesús fue tentado en todo, siempre habrá. Pero si el deseo de pecar sigue, es porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Ese deseo desenfrenado, no estoy hablando de ser tentado, sino el deseo de hacer el mal, el deseo de complacer a la carne, es porque el Espíritu Santo no está. Y ahí es donde debemos tener cuidado, hermanos. La palabra dice que el Espíritu Santo es muy sensible, como la paloma, ¿verdad? Cuando usted le amaga a una paloma, o levanta la mano, o apenas se mueve, se va. Es porque es muy sensible a los movimientos. Debemos cuidar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Debemos cuidarlo mejor que otra cosa, atesorarlo. Había una canción hermosa que cantábamos hace tiempo, no sé si alguno se acuerda, que decía:
Que tu espíritu descienda. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. ¿Se acuerdan? Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tengamos ese celo, hermanos. Aunque esta canción habla de la casa de Dios, aquí cuidamos tu presencia. Recuerden que nuestro corazón también es la casa del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, cuidar la presencia de Dios. Cuidemos y valoremos lo que el Señor ha hecho y valoremos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Gloria a Dios. Quiero hablarte un poquito de la fe. La fe. Tener al Espíritu Santo, hermanos, es maravilloso. Ahora, dice la palabra que todo lo que recibimos es por fe. Y hemos recibido la salvación por la fe. Que no es solo por obras, como muchas veces el catolicismo lo enseña, ¿verdad? Que tenemos que hacer buenas cosas para recibir, para ser salvos, pero todo lo contrario de lo que nos dice la palabra. Aún para recibir el Espíritu Santo tengo que tener fe. Si yo no tengo fe que Él existe, que es Él el que está tratando de convencerme, de cambiar mi vida y de entrar en mí, yo no puedo recibirle. Es muy importante la fe, porque la fe nos habla de lo que no vemos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, lo sentimos, lo percibimos, comenzamos a ver ese cambio en nuestra vida, porque el mundo, ¿qué dice? Ver para creer, y nosotros decimos todo lo contrario, ¿verdad? Creer para ver. Creamos. Yo tengo fe, yo creo, y voy a comenzar a ver los resultados en mi vida del Espíritu Santo trabajando a mi favor. Quiero que me acompañe a Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2, dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, palabra de Isaías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Hasta ahí nomás. Vemos, yo quiero que veamos este detalle. Aquí dice Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo venía esporádicamente en algunas personas. En las personas que Dios quería obrar, obviamente Dios veía un corazón justo. Un corazón justo en la persona. Y decidía manifestarse, aunque lo hizo de muchas maneras. Dios usó un burro para hablar, lo hacía como Él quería. Pero miren, dice Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Venía esporádicamente sobre los que el Señor quería usar. Pero hoy, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo es para todos. Amén. El mismo Espíritu que tenía Elías dentro de él y obraba dentro de él, el mismo Espíritu de Cristo que se manifestaba esporádicamente en aquel tiempo, hoy es para todos. Y ponete la mano en el pecho y dice: y vive en mí. Vive en mí. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo
se manifestaba en estos hechos, hermanos. Jesús en la tierra era Dios, pero era hombre y padeció tentaciones, ¿verdad? Dice la palabra. Y sentía todo como un hombre, sufrió como un hombre, cargó sobre sus hombros todo el pecado del mundo, hasta sentir lejanía de Dios. Y todo eso lo hizo, y fue a un alto precio, hermanos, para que nosotros podamos acercarnos a Dios y tener el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y él pudo soportar la tentación porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Nunca pecó, dice la palabra. Jesús nunca pecó. En el mundo todos hemos pecado. No hay uno justo, dice la palabra. Solo Cristo, el único que nunca pecó. ¿Y cómo lo pudo lograr? El Espíritu estaba sobre él. El Espíritu estaba sobre él. Él se fortalecía en la presencia de Dios. Jesús, no porque era Jesús, no era que no necesitaba orar. Jesús se apartaba días y días a buscar la presencia de Dios, porque reconocía que estaba limitado a un cuerpo. Si Jesús no lo hubiera hecho, quizá el propósito en la cruz no se hubiera podido cumplir. Y gloria a Dios por ese sacrificio. Y no te estoy hablando solamente del sacrificio de entregar la vida en la cruz, sino que fue el sacrificio de orar y orar y orar y clamar por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios por ese sacrificio de ir. Está mal dicho sacrificio. Gloria a Dios por ese tiempo que el Señor dedicaba a la oración y a buscar más de Dios para poder fortalecerse. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la buena noticia hoy, iglesia? El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo se siente cómodo viviendo en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Sabe que el título de la palabra recuerda cómo era? A través de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos errores, los hijos de Dios Padre ahí en el cielo tiene la potestad para decir, bueno, sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Si nosotros vamos a un juicio, que si una persona va a juicio por haber cruzado un semáforo en rojo y te dice, usted debe, no sé, vamos a poner un número, 150 millones de dólares, ¿usted tiene para pagar eso? Ha cometido una falta. Va, está el juez ahí adelante, usted ha asesinado a tal persona, usted ha hecho tal cosa, cualquier tipo de pecado, imagínate, cualquier tipo de pecado, y está sentado delante del juez. Y sabe que mucha gente cree en el mundo que Dios es bueno, total, Dios es un juez justo y Dios perdona. Ahora dígame usted, si está sentado ahí en el banquillo, me voy a sentar acá, y tiene al juez delante de usted, y el juez saca el libro y ahí tiene anotado todo lo que usted hizo. Bueno, usted vive de manera, cruzó un semáforo en rojo, insultó a tal persona, se guardaba las lapiceras cuando iba a trabajar, eso es robar. Y el pago del pecado es la muerte, dice la palabra, ¿verdad? O sea, sentencia. Vamos a darlo de vuelta un poquito. Si usted cruza un semáforo en rojo, si usted comete cualquier tipo de delito y está sentado delante del juez, y usted le dice al juez, sí, lo hice, pero usted es bueno, usted perdona, ¿no lo va a meter en la cárcel porque usted le diga, no, pero perdóneme? ¿El juez lo va a perdonar o no? No.
No, vaya, métanlo adentro, encarcelado. La condena, ¿verdad? Entonces no es que, no, Dios es bueno, total, me perdona y Dios me libra de la muerte. A través de Jesús. A través de Jesús. Cuando nosotros estemos el día de mañana, hermanos, el día de mañana cuando partamos a la presencia de Dios y estemos ahí sentados delante del juez, que es nuestro Padre Celestial, ¿qué le vamos a decir? Perdóname, Señor. A través de Jesús, gracias a Jesús, es como si el juez me dijera: tenés una opción de salir. A ver, ¿cuál es la opción que tengo de ser libre cuando yo cometo un delito y estoy sentado delante de un juez y me corresponde ir a la cárcel? Pagar una fianza, ¿verdad? Bueno, ¿tiene 150 millones de dólares para pagar la fianza? ¿Alguno de acá tiene 150 millones de dólares? Es lo que tiene que pagar. Ese es el precio para que usted sea libre de la cárcel. Cuando nosotros estamos así sentados, el día de mañana, cuando estemos en el juicio, va a estar Jesús ahí y le va a recordar a nuestro Padre, yo pagué por Él en la cruz. Ese fue el precio, mi muerte en la cruz. Y eso nos hace libres. Jesús pagó la fianza, hermanos. Amén. ¿Cómo no estar agradecido por el Señor? Jesús pagó la fianza. Es como si alguien irrumpe en la sala, ¿no? Y dice: yo pago la fianza. Acá están los 150 millones de dólares. Sos libre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Cómo no estar contento con el Señor? Feliz. Y ese precio fue la sangre en la cruz. Por eso el título de la palabra, ¿verdad? A través de Jesús. A través de Jesús, Dios nos ve santos. Dios nos ve puros. Siempre y cuando haya un corazón arrepentido. Amén. Gálatas 22:23, quiero leerte. Gálatas 22:23. Así lo podemos leer juntos. Gálatas 22:23. Gálatas 22. Perdón, estoy mal yo. Gálatas 5, 22 y 23. Gloria a Dios. Dice la palabra: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. ¿Qué tal si lo leemos juntos nuevamente? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie? Quiero que oremos juntos. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo comienza a provocar en nosotros. Todo lo que acabas de leer: el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, que antes no la teníamos, hermanos. Que antes no sabíamos lo que era dominio propio. Yo no sé si hay alguien que todavía esté luchando contra el dominio propio, pero déjame decirte que el Espíritu Santo te va a armar de dominio propio, te va a formar en dominio propio, y en mansedumbre, y en fe, en fidelidad. Solo Él lo puede dar. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te pido que cierres tus ojos por un momento y podamos orar juntos. Señor Jesús, te agradecemos. Gracias por venir a vivir en nuestra vida, Señor. Gracias por ser quien nos guía, quien nos corrige, Señor.
Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú eres el filtro. Señor Jesús, tú eres el filtro, el cual hace que nuestro Padre Celestial no vea quizá lo que estamos luchando, los pecados, Señor, cuando hay un corazón arrepentido. Porque si fuera, Señor, por pagar el precio del pecado, estaríamos perdidos, Señor. Pero gracias, Señor Jesús, porque tú eres el filtro. A través de tu sacrificio, a través de tu presencia, Señor Jesús, nuestro Padre Celestial nos ve limpios, nos ve puros, siempre y cuando hay un corazón genuino y arrepentido. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche, llévanos a ese extremo de ser llenos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, que Cristo sea quien controle todo lo que somos, Señor. Porque tú vives y habitas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te abrimos nuestro corazón, Señor, y te decimos, Señor, queremos que seas el centro hoy y siempre de nuestra vida, Señor Jesús. Que tú seas el reflejo en nosotros. En el nombre de Jesús, que los que nos miren, los que nos vean en este mundo puedan ver a Cristo en nosotros, puedan ver al Dios que está transformando nuestro corazón, que está transformando nuestra vida. Ahora ayúdanos, Señor, a cuidar tu presencia, Señor, a valorar la presencia del Espíritu Santo, un regalo maravilloso que nos diste, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue purificando, sigue obrando, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, y esto va a comenzar a manifestarse. Será muy notorio en el nombre de Jesús y vamos a comenzar a caminar en los frutos del Espíritu Santo, iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias porque nos hiciste libre. Nos hiciste libre, Señor. ¿Cuántos de nosotros vinimos inmundos, Señor? Influenciados. Otros, Señor, dominados por el pecado, dominados, Señor, por el enemigo, dominados, Señor, por espíritus inmundos. Pero tú quebraste eso, Señor. Tú impusiste tu autoridad, Señor Jesús. Nos salvaste, nos diste vida nueva y dijiste, ustedes se tienen que ir. Ahora esta es mi casa y tú hoy moras en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque para nosotros es maravilloso, Señor, ser tu casa. Para nosotros es maravilloso, Señor, poder portar tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos. A ti mismo te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a cuidar tu casa. Ayúdanos. Cuando tenemos en nuestra casa a alguien que valoramos tanto, queremos mantenerla limpia, ordenada. De la misma manera, Señor, nuestro corazón esté limpio, Señor, para ti. Esté ordenado, Señor, para que tú puedas morar. Aunque cuando tú entraste, Señor, todo estaba desordenado y tú, Señor, comenzaste a limpiar, comenzaste a poner las cosas en su lugar. Le diste luz, Señor, a nuestro corazón cuando estaba todo oscuro, sucio, desordenado. Tú hiciste la obra, Señor, pero sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue obrando en tu iglesia. En el nombre de Jesús necesitamos, Señor, la intervención del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Pero para que el Espíritu Santo se siga manifestando en los frutos del Espíritu y que podamos alcanzar a otros y bendecir a otros con la presencia de Dios que mora en nosotros, el Señor necesita un corazón limpio. ¿Por qué no rindes tu corazón en esta noche? ¿Por qué no rindes tu voluntad? Esas son las dos cosas que el Espíritu Santo y el Señor Jesús necesitan. Que rindas tu voluntad y un corazón limpio. ¿Cuántos pueden entregar su corazón en esta noche? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo te entrego mi voluntad para que tú me domines? Para que tú me domines, Señor. En el nombre de Jesús. Para que tú me lleves donde tú quieras llevarme. Quiero andar en el Espíritu.
Y queremos tener un corazón limpio, Señor. Límpianos, limpia nuestro corazón, Señor. Perdónanos nuestras maldades, Señor. Perdona los pecados de omisión, Señor, que a veces tenemos. Que aunque muchas veces no cometemos el hecho, Señor, pero a veces lo dejamos coquetear en nuestra mente. Perdón, Señor. A veces pecamos con la mente. Pecamos, Señor, con tener malos deseos hacia el prójimo. Pecamos, Señor, con las cosas que salen de nuestra boca. Pecamos a veces con nuestras actitudes, Señor, aunque no son notorias a los ojos de los demás. Pero tú todo lo ves, Señor, y queremos un corazón limpio. Queremos un corazón limpio. Eso va a ser beneficioso para nosotros. Gracias, Señor. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor.